¿Alguna vez hemos pensado, hermanos y hermanas, en qué cosas necesitamos para ser felices? ¿Alguno de ustedes ha hecho una lista de cosas que quisieran tener para sentirse satisfechos o plenos? Eh, vivimos en un mundo en el que la abundancia material y las comodidades son sinónimo de felicidad. Y hay cosas buenas que Dios puede brindarnos, que son bendiciones que podemos recibir con gozo y gratitud. Pero sin embargo, no son la razón de nuestro gozo o de nuestra paz. La paz interior, el contentamiento, la satisfacción, la debemos encontrar en Cristo, sea cual sea nuestra circunstancia. Así tengamos mucho o tengamos poco, siempre tenemos razón para dar gracias a Dios y para estar contentos y satisfechos en Cristo. En la carta de Filipenses hemos visto que Pablo está escribiendo a los filipenses desde la prisión. Estaba en una situación muy difícil, estaba preso por el Evangelio, por predicar las buenas nuevas de Cristo, estaba esperando tener una audiencia con el César para ver si iba a ser liberado físicamente o si iba a ser ejecutado. Pero en todas estas pruebas por las que Pablo estaba pasando, probablemente conocías a Dios. Eso refleja una actitud de contentamiento, de paz, de tranquilidad en la situación en la que estaba Pablo. Para hoy vamos a leer Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición desde Filipenses capítulo 1, versículo 5, que ellos habían tenido comunión con Pablo desde el principio, que desde que Pablo fundó la iglesia en Filipos, ellos habían dado todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Por lo tanto, los filipenses habían enviado una ofrenda a Pablo que él había recibido con gozo. Y Pablo les dice a ellos que han reanudado su cuidado por él. Es decir, que antes ellos también le habían apoyado. Si vemos en los versículos 15 y 16, Pablo dice, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Por lo tanto, ellos siempre habían apoyado a Pablo, pero no habían tenido una oportunidad. Tenían la intención, tenían la disposición de hacerlo, pero no habían podido hacerlo hasta el momento. Y quisiera que nos pusiéramos en la mente, viajáramos años atrás al primer siglo, cómo era la vida para ellos. Filipos estaba dentro de la provincia de Macedonia. Y un dato importante acerca de ese lugar es que lo vemos en 2 Corintios 8, versículos 1 al 2, donde Pablo dice a los corintios, hermanos,
También queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Es muy probable que los hermanos en Filipos eran gente que no eran rica, eran personas que posiblemente estaban pasando necesidades económicas. También desde Filipos a Roma había cierta distancia y el hacer llegar la ofrenda a Pablo por Epafrodito no era tan fácil como lo es hoy en día, como enviar dinero a nuestros países, que se hace con una llamada o con un clic. Por lo tanto, ellos tenían la disposición de ayudar a Pablo, pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora. Pero Pablo dice que se regocija en el cuidado de ellos por él. Pero no, ese cuidado no es porque él se alegre de que su escasez se esté solucionando o de que él esté recibiendo un bien material solo por ello. Porque en el versículo 17 del capítulo 4, Pablo dice, no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. De nuevo, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está más contento de que los hermanos en Filipos tienen una actitud de servicio, de que tienen la mente de Cristo, de que lo están contando a Él como superiores a sí mismo, de que están dando una ofrenda que, como lo describe, es un sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Hace una referencia a las ofrendas del Antiguo Testamento, en las que cuando se sacrificaba un cordero, era como un olor fragante para Dios. Pablo sabía de que Dios estaba agradado con el apoyo de los filipenses a Pablo, porque estaba sirviendo para avanzar el evangelio, para proveer para las necesidades de Pablo. Y Pablo también sabía que ese fruto iba a ser recompensado por Dios. En segunda de Corintios 9:6, Pablo dice, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Entonces ellos estaban sembrando y iban a cosechar de ello. Por eso Pablo se alegraba más por su madurez espiritual, por las buenas dádivas que ellos estaban dando hacia él. De una forma similar, nosotros también podemos cultivar el gozo cuando tenemos ayuda mutua los unos por los otros. En Hebreos 13, versículos 15 al 16, el autor nos recuerda que por lo tanto ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Por lo tanto, Dios se complace cuando entre hermanos nos ayudamos los unos a los otros, porque tenemos necesidades espirituales, pero también tenemos necesidades físicas, ¿verdad? Y cuando proveemos para ello, Dios se agrada. También, como iglesia local, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Pablo lo describe muy bien cuando en primera de Corintios 12, 26 y 27 dice, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Por lo tanto, si yo sufro, espero que ustedes sufran conmigo. Y si yo me alegro, espero que ustedes se alegren conmigo, ¿verdad? Y si ustedes sufren, yo voy a sufrir con ustedes. Se alegran, voy a sufrir con ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entonces cosechar el gozo también en servirnos los unos a los otros. El Señor Jesús también dijo unas palabras infinitamente sabias, porque Él es Dios y completamente sabio. Él dijo en Hechos 20:35, hay más bendición en dar que recibir, ¿verdad?
hay más gozo para la persona que da que para el que recibe. Entonces podemos seguir el ejemplo de Cristo. Él dio su vida por nosotros. Él se sacrificó por nuestra necesidad más grande, que era borrar nuestros pecados, que era justificarnos delante del Padre. Él, siendo Dios, se despojó de todo su privilegio, de todas sus comodidades, y vino a este mundo haciéndose en forma de hombre, vivió una vida perfecta sin pecado, y se sacrificó en nuestro lugar en una cruz, padeció lo que nosotros merecíamos, y resucitó dentro de los muertos, para que por fe en Él ahora podamos ser hijos de Dios, y podamos tener el gozo de amar y conocer a Dios como Padre. De la misma manera, nosotros también podemos dar nuestra vida por los hermanos, amándonos los unos a los otros. Podemos entonces también apoyar el ministerio de la iglesia. Cuando nosotros apoyamos, al dar alegremente, servimos para que la palabra de Dios también pueda seguir siendo predicada, como los filipenses también ayudaban a Pablo. Esta situación es difícil para Pablo, y él también reconoce que la ayuda es buena para él. En el versículo 14 él dice: sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. No es que él dijera: no, por favor, no me den nada. Él le daba la bienvenida a las ofrendas porque necesitaba los bienes que tenía, pero su paz, su contentamiento no estaban en las cosas mismas. En los versículos 11 al 13, permítame leerlos de nuevo. Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez o que su gozo ha sido grande en el Señor, pues ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que todos conocemos el dicho de barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Pero para Pablo, él puede tener hambre y puede estar contento, ¿verdad? Es una lógica diferente a la que el mundo nos enseña, ¿verdad? Y los sufrimientos de Pablo fueron grandes, pero él dice que conoce el secreto de tener mucho, de tener abundancia y también de tener limitaciones. Yo creo que después de que Pablo vio a Cristo en el camino a Damasco, su vida era de muchas aflicciones. Antes de que él conociera a Cristo, por ejemplo, en Filipenses 3:5, él se describía a sí mismo. Él decía que había sido circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Probablemente él tenía, como Saulo de Tarso, tenía una posición prestigiosa en su sociedad. Posiblemente tenía tierras, tenía cosas, ¿verdad? Pero él dice que todo lo que era para él ganancia lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Estimó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Pareciera que después de que él confió en el Señor, venían muchas pruebas, venían persecuciones, y él las describe bien en 2 de Corintios 11, 26 al 27. Estos son algunos de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice: son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y desnudez. Y también hace una lista aún más larga de todo lo que sufrió, de todas esas limitaciones. Pero aún en todas estas cosas, Pablo podía decir: puedo estar contento en cualquier situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podría Pablo estar contento en medio de todo eso? ¿Cuál era la fuente de la paz que para él sobrepasaba todo
entendimiento. Y para nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos necesidades, también podemos pasar pruebas, pueden haber diferentes tipos de luchas en nuestras familias, alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar contentos? Y quisiera agregar una cosa. El estar contento bíblicamente en Cristo es el estar satisfecho, el estar pleno, el estar gozoso independientemente de las circunstancias externas, ¿verdad? Así puede haber una tormenta grandísima o así haya una calma, podemos estar contentos en Cristo, ¿verdad? Estar satisfechos, gozosos, felices, ¿verdad? Eso es el estar contento, no tener el estómago lleno necesariamente, aunque eso también nos hace contentos. Eh, la razón por la que Pablo podía estar contento en medio de todo esto es que Dios le dio a Cristo como su gozo, esperanza y mayor tesoro. Dios le dio a Pablo una ciudadanía en el cielo, le dio gozo en Cristo y una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dios salvó a Pablo, llevándolo de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. Entonces, porque esa es nuestra roca fuerte y porque hay algo más valioso que cualquier bien, que es Cristo, podemos siempre tener paz porque tenemos una herencia con Él en los lugares celestiales que nada puede quitarnos. Pablo lo describe muy bien en Romanos 8, 28 al 39. Pablo dice, y esta es la fuente de la paz de Pablo y también nuestra ancla para nuestras vidas como hijos de Dios. Pablo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si Dios nos ha amado de esa forma tan grande, que dio a lo más precioso para Él, que es su único Hijo, que lo dio para que Él fuera ese sacrificio que borra todos tus pecados, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará con Él todo lo que necesitemos? Dios ha provisto en Cristo más abundantemente de cualquier placer, cualquier bien, cualquier cosa que quisiéramos tener. Todo lo que tengamos en esa lista que hayamos hecho no se compara con el amor de Dios que Dios ha tenido desde que antes de que toda cosa fuera creada. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, Él ha pensado en ti, pensó en ti y te escogió entre muchísimos para que fueras su precioso hijo o su preciosa hija. Tiene un amor por nosotros que es más que suficiente
para todas nuestras necesidades. Por lo tanto, cuando algún momento nosotros podamos sentir algún tipo de ansiedad, podemos recordar el sublime amor de Dios. Quisiera leerles de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, donde Pablo dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, que nos llene de fortaleza y de poder, para que por su Espíritu, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en todo, recordemos siempre ese gran amor que Dios tiene por nosotros, con lo que nada se puede comparar. Entonces, esa es la fuente, la raíz, la fortaleza, la roca fuerte de Pablo, su contentamiento, y de nosotros. Esto está disponible para cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros puede afirmarse estas promesas a diario, sean cuales sean nuestras circunstancias. A diario podemos meditar y confiar en estas promesas. El Señor también quiere que tengamos gozo en todas las circunstancias, en cada momento. Cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos antes de ser arrestado, Él les dijo a ellos: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y esto lo decía antes de que les dijera que iban a venir persecuciones, que iban a venir dificultades. Por lo tanto, nos promete ese gozo que es independiente de todas las circunstancias, ese contentamiento. Este tema del gozo, del contentamiento, es consistente en toda la Biblia, porque también lo vemos en el profeta Habacuc. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, el profeta escribe: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. El profeta podía decir que en medio de la escasez, él podía saltar de alegría y regocijarse en el Dios de su salvación. Es importante que también recordemos cómo interpretar el versículo 13 de Filipenses. El versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que ese pasaje ha sido sacado de contexto algunas veces. Por ejemplo, alguien diría: mañana tengo un examen fuertísimo, pero yo estudio unas horas atrás. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. o que puedo alzar un camión grandísimo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un ejemplo en el que tenemos que leer un versículo leyendo lo que está antes y lo que está después, para entenderlo en su contexto, entender el verdadero significado de ese versículo. Pablo está diciendo allí que él puede estar contento en cualquier situación, que su contentamiento no depende de lo que está pasando con él, que él puede estar contento en Cristo siempre. ¿Y de dónde proviene la fortaleza que Pablo tenía para estar satisfecho en Cristo en cualquier situación, verdad?
Si una situación adversa, muy adversa viene, uno diría, Señor, dame fuerzas, o ¿de dónde voy a sacar fuerzas para poder enfrentar esto, verdad? Pero esa fuerza proviene de Dios. Hay una promesa muy bonita en la que Dios habla directamente a su pueblo, nos habla directamente en Isaías 41:10, donde Él dice, Dios habla personalmente. Muchas veces en las profecías Dios decía, el profeta decía, así dice el Señor, Dios de Israel. Pero aquí es Dios diciendo personalmente, como hablándote a ti y a mí, dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi justiciera mano derecha. Entonces, cuando necesitemos fuerzas, cuando estemos cansados y cargados, podemos ir a Cristo, ¿verdad? Porque Él es quien nos da esas fuerzas, ¿verdad? Él venció la muerte, venció el pecado en la cruz, ganó la guerra por nosotros, hemos sido justificados por medio de la fe, por lo tanto tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, entonces, de ahí es donde sacamos nuestras fuerzas. Y también yo creo que si viéramos la vida de Pablo también, vemos que él se hacía fuerte en sus debilidades, ¿verdad? En 2 Corintios 2:9 vemos que Pablo, después de tener unas visiones y revelaciones impresionantes del Señor, les ha dado un aguijón en el costado, ¿verdad? Un mensajero del enemigo para que lo abofetee, para mantenerlo humilde, ¿verdad? Entonces, en esas debilidades es donde nosotros encontramos nuestra fortaleza. Pablo le decía al Señor Jesús que le quitara ese aguijón 3 veces, pero 3 veces el Señor le decía, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Entonces, en la debilidad, cuando a veces estamos en la necesidad más grande, ¿verdad? Es cuando Dios muestra su grandeza y su poder, ¿verdad? Ahí, en todo momento, pero ahí es cuando aprendemos también a depender del Señor. Entonces podemos reposar siempre en Cristo, sabiendo de que Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. Y Pablo dice que él ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Ha aprendido, ¿verdad? No todos nosotros nacemos contentos, ¿verdad? Es más, él decía en el capítulo 2, le decía a los filipenses, capítulo 2, versículo 4, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, ¿verdad? Posiblemente a veces nos quejamos, ¿verdad? Pero él ha aprendido a estar contento en toda situación. Él ha aprendido a dar gracias en toda situación, ¿verdad? Entonces el contentamiento es algo que se tiene que cultivar, ¿verdad? Es como cuando vamos a un gimnasio y hacemos ejercicio, ¿verdad? Es algo que se aprende y que se ejercita. Y como lo podemos ejercitar es como él dice en el versículo 6 del capítulo 4. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Podemos cultivar el contentamiento orando, trayendo al Señor nuestras peticiones, dando gracias, ¿verdad? Y no estando ansiosos por nada y recibiendo la paz que Dios nos da. Y a medida de que entrenamos nuestra mente a pensar de esa forma, Él va a darnos contentamiento, va a darnos paz y gozo en cualquier situación. Sobre todo también cuando recordamos todo lo que ya tenemos en Cristo, toda la riqueza espiritual que ya es nuestra en Cristo Jesús. El Salmo 103 también es un buen recordatorio de dar gracias. Creo que nosotros podemos cultivar el contentamiento también por todo lo que tenemos. Siempre hay un motivo para dar gracias, ¿verdad? El Salmo 103 dice,
Permítame leer el Salmo, por favor. Dice: bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Pensemos en ello por un momento, que por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, todos los pecados, ¿verdad? Que como Jesús, el Señor dijo de aquella mujer que le lavó los cabellos, ¿verdad? Con sus lágrimas, que son muchos, ¿verdad? Están tan lejos como está el oriente del occidente. Dios ya no los recuerda, ¿verdad? Cristo ya todo lo pagó, todo debemos a Él. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo. Pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Pero el Señor es eternamente misericordioso. Él le hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. El Señor ha firmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes sus criaturas en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Entonces, el antídoto a la queja y lo que nos ayuda para estar contentos, también para cultivar ese contentamiento, es contar nuestras bendiciones también, ¿verdad? Comenzando con Cristo, la infinita y suprema bendición de nosotros, y después todo lo que tenemos, ¿verdad? Cómo Dios nos bendice con el solo hecho de poder levantarnos, de poder respirar, de poder contemplar lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y también de la hermosa promesa de verlo a Él. Como Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Tener la alegría y la seguridad de que como hijos de Dios estaremos con Él. Entonces esta semana podemos recordar, como dice Salmos 103, versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. ¿Cómo podemos entonces cultivar el contentamiento, verdad? Si es algo que se aprende, si es algo que necesitamos ejercitar, ¿cómo lo podemos hacer, verdad? Esta semana. Yo creo que algo que puede ayudar es escribir en un diario nuestras bendiciones, escribir nuestras peticiones a Dios, ¿verdad? Y entrenar nuestra mente sobre todo a dar gracias a Dios por Cristo. Y predicarnos a nosotros mismos la gran herencia y riqueza que tenemos en el Señor Jesús, en su perdón por nosotros y en su victoria en la cruz por nosotros y en que en Él podemos estar satisfechos en cualquier situación. También creo que podemos cultivar el gozo entre nosotros, sirviéndonos los unos a los otros en toda situación. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque, Padre Santo, si tú no escatimaste a tu único Hijo, pero lo diste por todos nosotros,
¿cómo no nos darás con él todas las cosas, Señor?